gracias a todos por venir. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Andrés Gómez, que es pasante de biología, pero está trabajando con ecuaciones diferenciales y metabolismo. Entonces, bueno, hoy Marco no pudo estar aquí, pero estoy en su representación. Y ya saben, como siempre, hagan todas las preguntas que sean necesarias para que se arme un debate de acuerdo. Así que, Bien, otra cosa, buenas tardes. Ya veré el resultado. Muy bien. El fenómeno que me interesa estudiar a mí es la forma en la que los alimentos que consumimos, la forma en que la energía que contienen los alimentos que consumimos es transformada, es aprovechada y es transportada hacia las células del organismo. Hay una serie de pasos intermedios que son importantes entender, porque finalmente los alimentos contienen solamente como partes de los compuestos compuestos con energía que podemos aprovechar, pero no está en una forma que es directamente aprovechable por las células de nuestro cuerpo. Entonces, en primer lugar, me gustaría dar el ejemplo de la glucosa. Cuando nosotros consumimos glucosa, tampoco es que que se distribuya uniformemente a lo largo de todo el cuerpo. En realidad se distribuye de una forma, digamos, desequilibrada, pero es de acuerdo a qué órganos necesitan una mayor cantidad de energía proveniente de la glucosa. De hecho, aquí vemos que algunos de los principales órganos que requieren esta energía es justamente el hígado, el cerebro y el músculo. También con una fuerte adición del tejido adiposo, o sea, la grasita que se nos queda, y los riñones. Es importante también en esta parte señalar cómo hay una gran cantidad de células en diferentes organismos, cada una con un medio celular diferente, es decir, no es lo mismo hablar de lo que rodea una célula del cerebro a decir lo que rodea una célula de músculo. Tienen una conexión totalmente diferente con sus células vecinas, tienen una forma completamente diferente de los compuestos que tienen alrededor, y entonces es justamente importante dar como esta diferencia entre uno y otro. Pero entonces, tampoco es nada más como el transportar la glucosa de un lado al otro. También como parte de esa glucosa puede ser que tome diferentes rutas. En primer lugar, tenemos como una dicotomía importante a reconocer. Puede ser que la glucosa se vaya a almacenado o que se vaya hacia una ruta en la que sea aprovechada por el organismo directamente. En el caso en la ruta que es aprovechada pasa por un proceso llamado glucólisis, que proviene de las raíces gluco, que es glucosa, y lisis, que es romper. Justamente se refiere a la ruptura de la glucosa a formas como dióxido de carbono, agua, que son generalmente desechadas, y energía, que es aprovechada para nuestro organismo. También debemos de señalar que esta forma de almacenaje es utilizada en un compuesto llamado glucógeno, que justamente volviendo a las raíces, la terminación geno viene de decir que da origen a la glucosa. Esta glucosa 1-fosfato es parte del proceso de es una molécula que aparece durante el proceso de aprovechamiento de la glucosa y puede ser la que da origen a este material de reserva que tenemos guardado para cuando lo necesitemos, o bien pasa directamente a ser aprovechado. Entonces, la forma que estamos trabajando ahorita se basa en pensar el sistema como en diferentes grupos. Por ejemplo, estos son nuestros grupos principales. Estamos pensando en el hipotálamo como el que manda la señal de liberación de diversas hormonas, como es por ejemplo la insulina, que es sumamente importante para la regulación de lípidos y de glucosa, en el sentido de que manda señales de utiliza la glucosa o no la utilices, o en general todas estas señales de regulación son llevadas a cabo por el hipotálamo. El músculo, pues en general ya sabemos qué es un músculo, para qué nos sirve. Es
y también sabemos que es una célula que utiliza una gran cantidad de energía, específicamente los miocitos que lo componen. El tejido adiposo, ya lo había mencionado también, es nuestra grasita, entonces es también una fuente, una reserva de energía para cuando necesitemos. Y el páncreas, que es el que recibe directamente la señal del hipotálamo, y es el que va es el que genera la insulina y es el que libera la hormona que hace la señal para que el glucógeno se convierta en glucosa nuevamente. Glucagón. Perdón. Bueno, quisiera presentarles un modelo que fue presentado en el 2016, que de hecho tiene una idea muy similar a la que les presentaba ahorita, pero de hecho como que tiene algunas diferencias conceptuales que podrían ser importantes, entre las que podría destacar el que no considera directamente la parte de los diferentes medios los diferentes microambientes de las células, porque como que todas las considera como dentro de un microambiente y eso realmente no está del todo bien fundamentado, pero es digamos lo que estoy ahorita utilizando de base para hacer este otro trabajo que estoy pensando en realizar para mi trabajo de tesis. Ok, entonces, ¿cómo es que este sistema está dividido? En primer lugar tiene 4 partes fundamentales, nuevamente el hígado, toma la sangre, que es justamente el transporte entre un medio y el otro, los músculos nuevamente y el tejido adiposo. Vemos que en realidad tiene muchas similitudes. Dentro de cada uno de estos considera cosas como la glucosa presente, los ácidos grasos y los triglicéridos, que a grosso modo podemos pensar como la forma aprovechable y de reserva de los lípidos, y el glucógeno y glucosa, que nuevamente son como lo mismo que había mencionado. También, una vez que ese modelo considera la parte de los músculos, tiene como consideración la unión de la glucosa disponible y el AMP cíclico, que es una moleculita que podemos decir nada más es que tiene poca energía, y al momento de aprovechar de esta glucosa genera ATP, que es una molécula que hace que es una molécula con alta cantidad de energía que nuestras células pueden aprovechar para una gran diversidad de funciones dentro del organismo. De igual forma, también puede utilizar ácidos grasos libres para este mismo proceso. La otra posibilidad es que la glucosa y los ácidos grasos se conviertan en reservas en forma de triglicéridos o en forma de glucógeno. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cuál era la función del AMP cíclico? El AMP cíclico es como... su función es que se unan más moléculas de fosfatos. Su nombre completo es adenín monofosfato, y justamente al momento de agregarse más fosfatos va como a adquirir más energía en la forma de enlaces, que una vez que se rompen liberan energía, que son los que esa energía que se libera al romperse es la que la célula aprovecha como una forma que tiene más disponible y más fácilmente de aprovechar. Muy bien. Ya ahorita había mencionado como más o menos a grosso modo cada uno de los elementos, pero entonces a partir de este mismo sistema podemos empezar a formar sistemas de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si estamos estudiando la forma en la que cambia la insulina, ¿qué factores importantes hay que considerar? Pues en primer lugar los niveles de glucosa en sangre, glucose blood, que justamente el sistema de la insulina considera como que tenemos una producción basal de insulina que tiene otra parte dependiente de la cantidad de glucosa, que a grosso modo podemos considerar que es nada más como que si hay más glucosa hay una mayor cantidad de insulina,
llegando a un límite asintótico, es decir, como que llega a un valor máximo de producción. Por otro lado, también la insulina es una respuesta que se da como a altas cantidades de ácidos grasos libres. Y también consideramos una degradación de insulina, que es una degradación de insulina que con una tasa que por ahora vamos a considerar constante. Esta ecuación diferencial puede sonarnos como un tanto sacada de la manga, pero por otro lado podemos compararla con datos experimentales y nos damos cuenta que de hecho es cierto que conforme más o sea, por ejemplo en este caso, que conforme más altos son los niveles de glucosa en sangre, también se da una mayor producción de insulina. Entonces, igual de la misma forma, más o menos podemos encontrar apoyo para gran parte de todos los procesos que habíamos observado dentro de esta gráfica. Y de esta forma podemos empezar a construir todo un sistema de ecuaciones. No sé si alguien quiera que hagamos énfasis en alguna ecuación en específico, pero en general podemos ver que casi todas estas ecuaciones, si no es que todas, surgen directamente de hacer un análisis de esta gráfica. Nada más agregan algunos factores en los que ahorita haré un poco más de énfasis, que son justamente estas sigmas. Y ya, pero por todo lo demás son como, por ejemplo, si tenemos los trifosfatos en sangre, tenemos una parte que proviene de una parte muy importante, que es esta, food triglycerides, que es los triglicéridos que provienen directamente de la alimentación, que justamente son un incremento, mientras que hay otra parte que es justamente como considerada como la degradación, y así podríamos irnos con cada uno de los elementos. ¿Hay alguna ecuación en la que quisieran hacer énfasis o podemos continuar con esto? Más o menos. No están las variables de estado. Variables. Insulina, glucosa, triglicéridos, en esa tabla. Sí, exactamente esa tabla. Sí, bueno, lo que les mencionaba ahorita, y es insulina, el B chiquita es que es de la sangre y es glucosa, triglicéridos y ácidos grasos libres. Y es del hígado, glucógeno sí, además que lo tengo, ¿verdad? Glucógeno del hígado, triglicéridos del hígado, y triglicéridos del hígado, transfería o... Sí. Bueno, también me parece importante hacer un poquito de énfasis en las ecuaciones correspondientes a comida. Uno de los supuestos que está haciendo el modelo es que todas sus simulaciones son como una comida balanceada, bien llevada, y conforme pasa el tiempo, entonces la cantidad de comida va a ir de glucosa proveniente de la comida o de triglicéridos va a ir decayendo. Entonces en ambos casos tenemos algo más o menos de esta forma, que es como la primera entrada a nuestro sistema, y el resto es periodo de vigilia, que no comemos. Entonces, una de las primeras formas en las que los autores de este artículo manejaron este sistema es que dijeron, ¿por qué no comparamos diferentes formas en las que podemos alimentarnos? En primera instancia tienen esto que es una dieta balanceada, que es la que está en negrito. Sí, que está en negrito, y la dieta alta en lípidos, que es justamente esta que va punteadita. En primera instancia, si usted les dijera, les voy a dar por un lado un burrito así todo bien grasiento, así lleno de grasa, y luego otro burrito que ya lo exprimieron, ya le sacaron todos los lípidos,
Ustedes, en primer lugar, ¿cómo esperarían que sea la respuesta al comer uno, al comer otro, con respecto a sus niveles de triglicéridos? El grasoso te lo va a disparar, ¿no? Justamente es más o menos la respuesta que veríamos. ¿Y cómo sería la respuesta que esperaríamos en el caso de la glucosa? Sí, ¿ustedes qué dirían de respecto a la glucosa? ¿Nivel más bajo? ¿Nivel más bajo? Pues realmente no le cambiamos la glucosa. O sea, lo único que le cambiamos fueron los lípidos. Pero, bueno, ¿no estaría influyendo la velocidad a la que tu cuerpo puede procesar la glucosa? ¿De acuerdo a cuántos lípidos le pusiste? Bueno, no sé si eso influye. Pues, de hecho, sí hay un efecto, pero justamente, bueno, tal vez ahorita me falló un poquito el ejemplo, pero mi punto es que era un poco contraintuitivo a lo que uno esperaría. Pero sí, efectivamente hay una diferencia con respecto a la cantidad de glucosa en sangre, aun cuando realmente el único cambio que hicimos fue el cambio en lípidos. Justamente mi punto, sigo ahorita como tratando de investigar bien las ecuaciones para entender bien el origen de este fenómeno, porque no es trivial en realidad, pero a grandes rasgos el punto de lo que quería decir aquí es que ayuda a ver comportamientos no lineales y que realmente sí dependen de muchos pequeños factorcitos. Sí, claro. Lo que está de un lado las entradas y lo que está del otro las salidas. Perdón. Todos los ejes X son tiempo. El eje Y son diferentes factores digamos, dentro del organismo. El momento cero es el momento en el que le inyectamos la alimentación. En cada una de nuestras dos rayitas es cada una de las dos dietas. Entonces, por ejemplo, estas son los niveles de glucosa. O sea, se ve como en una dieta balanceada hay una mayor cantidad de lípidos, de glucosa, que en la dieta alta en lípidos. Y la respuesta en insulina más o menos imita la respuesta en glucosa. Sí, más o menos. Entonces la de arriba fue la entrada y la de abajo fue la respuesta. En la de izquierda. Podemos pensarlo así, pero realmente son como dos moléculas diferentes. O sea, es cierto que la insulina es una respuesta a la glucosa, pero no solamente a la glucosa. En el sentido que ya habíamos mencionado también una ecuación previa, que es justamente una respuesta que depende tanto de la glucosa como de los ácidos grasos, y eso en este modelo, que realmente podemos pensar un tanto es una sobresimplificación del fenómeno. Ok, entonces ahora siguiendo un poquito con estos autores que les contaba, están haciendo algo similar a lo que yo tenía planeado hacer, que ahorita hago también un poquito de énfasis en las partes en las que difieren un tanto. ¿Recuerdan que les había comentado de un factor sigma en las ecuaciones? Que le habían agregado a los sistemas. Ese factor sigma se refiere a la resistencia de los tejidos a la insulina. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, digamos que tengo una célula de músculo que es resistente a la insulina, entonces no responde de la misma forma a como una célula normal respondería a la insulina. Es lo que en algunos casos podríamos asociar con enfermedades como la diabetes, en el sentido de que si nuestras células no están captando bien la respuesta de la insulina, es como si la insulina no estuviera ahí, y es asociada con los tipos de diabetes. Y justamente a partir de esto hace la comparación entre diferentes tejidos que tienen una capacidad normal de captación y tejidos que no captan a la insulina de forma normal. Para este caso, la línea negra va a corresponder con los individuos que tienen un defecto en la respuesta a la insulina, y la línea punteadita va a representar las circunstancias cuando los individuos están sanos, digamos, no tienen problemas con la respuesta a la insulina. Entonces, cuando el tejido adiposo se vuelve resistente, de hecho, ¿no se acuerdan cuando vimos la grafiquita? Que realmente lo único que posee el tejido graso es lípidos.
O sea, no tenemos almacén de glucosa en el tejido graso. Entonces, justamente al momento en el que se vuelve resistente, la respuesta se vuelve diferencial e inclusive cambia el estado basal de los ácidos grasos libres en sangre. Esto lo podemos atribuir un tanto a que, bueno, al menos lo atribuyen los autores, a que si no podemos guardar el ácido graso en los lípidos, entonces se transporta a la sangre, porque es como el siguiente reservorio que hay disponible, y entonces altera como todo el estado estable de nuestro sistema. Mientras que la glucosa realmente casi no se ve alterado, justamente por lo que había mencionado hace un ratito, de que no hay reserva de glucosa en esta parte. De igual forma, el glucógeno tampoco se ve alterado, pero en cambio los triglicéridos en el hígado y los ácidos grasos también en el hígado también se ven incrementados con respecto a una situación, digamos, completamente saludable. Más o menos podemos observar que es la misma respuesta en ácido para el caso de los niveles en músculo, excepto que vieron un fenómeno extraño también que no supieron bien explicar en este artículo, que fue justamente que los niveles de ácidos grasos de hecho bajaron en lugar de incrementarse como se había dado en el resto de los órganos. Por otro lado, tenemos el caso en el que nuestro hígado es el que se vuelve resistente. Entonces, como en esta parte ya empezamos a involucrar el metabolismo de la glucosa, entonces ahora sí se da un incremento en los niveles de glucosa, y que además, nuevamente, como lo habíamos visto en casos anteriores, se ve reflejado también en los niveles de insulina. O sea, en este caso nada más son como que están metiéndole diferentes variables, alteraron los factores de resistencia gamma que habíamos mencionado y vieron la respuesta que se presentaba. Pero biológicamente, ¿cómo serían estos factores de resistencia gamma? Ok, ya había mencionado hace un momentito que es como que la célula no está captando de forma adecuada la insulina, no da una respuesta adecuada, y en muchos casos también creo que había mencionado, no sé si se gozó, perdón, es también una respuesta, bueno, es lo que provoca enfermedades asociadas al metabolismo, como es el caso de la diabetes. Pero sería una propiedad de la membrana de las células el no poder asimilar estos compuestos. Puede ser resultado de varias cosas. Puede ser un tanto que los receptores de membrana estén defectuosos, puede ser que la insulina producida sea de mala calidad o no pueda ser captado adecuadamente, aunque en ese caso ya no tendríamos como un caso tan específico a tipos celulares de resistencia. Pero bueno, si me adelanto ahorita un poquito, justamente parte de las cosas que se discuten en este artículo es que si bien estudian como cada una de las resistencias por separado, no es como que de repente el hígado falle y ya todo lo demás siga perfecto. Lo más probable es que se dé un deterioro gradual en una parte y que también se replique en diferentes tejidos. Pero entonces, más que resistencia de los tejidos, a lo mejor es que se está descomponiendo la fábrica de insulina, por decirlo así. Es que, sí, depende de... Es que eso ya es un tanto dependiente y es parte de que realmente la diabetes no es una patología, sino que es una gran gama que nosotros por conveniencia agrupamos en una sola. Pero sí es cierto que puede ser uno de los casos que se dé algo así. Y entre todos los elementos que es que ni me sé el nombre del órgano donde se produce la insulina. El páncreas. No sé si se le pone especial atención a lo que sucede en ese órgano ante las diferentes entradas de alimentación, por decirlo así. De hecho, en este artículo en específico, ¿no? Mencionaba, y también se puede ir empezando como un poquito con las diferencias en lo que estoy trabajando,
en el sistema que nosotros estamos considerando, el páncreas sí es una parte fundamental de esto, y justamente inclusive estamos considerando como diferentes tipos celulares, que es justamente en las células beta, que son directamente las productoras de la insulina, y las alfa, que son las productoras del glucagón, como había mencionado, es las que hacen que pase de glucógeno a glucosa. Una duda, y Ahí te falta un estadio importantísimo que es el hígado. ¿Qué fue? El hígado. Porque el hígado almacena también el hígado tiene glucógeno. No, el glucosa la convierte en glucógeno y la almacena. Y luego cuando tú necesitas por ejercicio o esfuerzo mental la revierte, la lanza a la sangre. Entonces, ese también juega un papel importante. Y el hígado también juega un papel importante en que también produce ácidos grasos, y de los aminoácidos también produce ciertos lípidos. Bueno, también este diagrama podemos pensar es un tanto como lo que se lleva hasta ahorita, pero sí también está como parte contemplada, pero digamos que estas son como las principales partes que hoy estamos considerando. Pero sí, sí es cierto. Bueno, perdón, continúo. Estaba más o menos. Bueno, igual entonces decíamos el hígado resistente, igual vemos como una respuesta similar a lo que habíamos visto para el caso del tejido adiposo, pero un tanto más hacia la parte de la glucosa, ¿no? Tanto las reservas como la glucosa directamente se ven incrementadas. Por otro lado, el músculo esquelético, al menos en lo personal, es el que me parece que tiene una respuesta como más curiosa, extraña. Si se fijan, la glucosa sanguínea tiene primero un incremento, más o menos lo mismo que hubiéramos esperado después de la comida. O sea, nos echamos unas galletas y todo, un montón de azúcar y se incrementa el azúcar. Y luego empieza a bajar y vuelve a crecer, aún sin haber vuelto a consumir comida. Eso realmente, desde el artículo, a los autores les pareció como de ¿qué demonios pasó con esto? Una explicación que dan dentro del artículo, aunque realmente tenemos nuestras dudas al respecto, es que mencionan que los niveles de glucógeno en el hígado primero se incrementan y llegan a un estado en el que llegan a su nivel máximo. Sin embargo, justamente este nivel máximo, creo que me fue para otro lado. Este nivel máximo justamente coincide con este punto el momento en el que el sistema alcanza ese punto, la dinámica del sistema completo empieza a cambiar. Ya no puede almacenar glucosa en el hígado y entonces se va como a todos los demás lugares donde podía guardar glucosa, incluido el músculo, y entonces cuando se da este segundo aumento. Y este segundo aumento también se ve reflejado en los niveles de insulina. Es la explicación que da, como mencionaba, es la explicación que dan en el artículo, aunque nosotros no estamos del todo seguros si podemos directamente atribuirlo a ello, en el sentido que hay otros sistemas que pueden dar una dinámica similar, sin ser necesariamente una respuesta a algo así. Entonces, también es como de las partes que seguimos como revisando un tanto. Una pregunta. Bueno, en el artículo están poniendo alguna edad en específico. O sea, yo entiendo que todo lo sacaron de las ecuaciones, ¿no? Y que no hay modelos experimentales ni con ratones ni nada. ¿Están suponiendo alguna edad específica de los sujetos? Porque yo me imagino, bueno, naturalmente el metabolismo es muy diferente según la edad, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento lo mencionan. Al menos que recuerde ahora, no me lo parece. No me parece. Entonces la curva es
resultado del modelo, o sea, no es experimental ese subida y bajada. Estas no directamente. Justamente como les mencionaba, realmente es hasta un tanto ilusorio el pensar que podemos llegar a un punto en el que solamente las células musculares sean resistentes. O sea, porque la resistencia celular en músculo usualmente ya viene acompañada de resistencia celular en el hígado o resistencia celular en el tejido adiposo. Lo que pasa es que si no entendí mal la explicación es que si un régimen llega a por decirlo así, en el primer reservorio se llena y cuando se llena y se desborda, digamos, es cuando pasa el cambio. Según lo que los autores sí. Entonces eso dependería de cuánto fue la entrada. Si la entrada fuera menos y no se llenara el reservorio, no se vería ese efecto, digamos, del rebote, digamos. Es cierto, pero en general lo que están suponiendo a partir de esto es que están llevando lo que, digamos, biológicamente sería una dieta balanceada, que eran 550 kilocalorías de glucosa y 150 kilocalorías de lípidos. Sí, pero lo que yo digo es, la definición de cuál es balanceada puede variar. Sí, y por decirlo, viéndolo como entradas y salidas, como que podríamos tratar de ver a qué entrada de una sustancia se da una respuesta con una sola baja, subida y bajada, y a qué nivel de entrada se da uno con rebote, por decirlo así. O sea, es cierto. Podría haber. Podríamos como realizar, inclusive ya teniendo el modelo, simulaciones y ver en qué punto se da ese cambio. Sí, y eso podría cuestionar la idea de balanceada, porque a lo mejor no es tan balanceada como se ve, o no es tan adecuada para el organismo, pensando en ese sentido. Pero es que, bueno, es cierto, pero también hay que considerar este caso de músculo esquelético que sea el único resistente. Pero, por ejemplo, cuando vemos el caso de, digamos, resistencia completa, que digamos que ya es un tanto más realista, por lo mismo que mencionaba ahorita, entonces ya se dejan de presentar directamente estos picos. Entonces, sí podría ser interesante de analizarlo, la verdad, no lo había pensado, pero justamente ya como en el caso más realista ya no tenemos como algo tan exactamente así. Pero analizando la ontogenia celular, o sea, de dónde viene el músculo esquelético y las otras partes de los tejidos, tal vez tú podrías ver la posibilidad de que realmente tuvieras resistencia solo en uno de nosotros, ¿no? Suponiendo que fuera algo que viniera de los lineales celulares, remontándote a la embriología. Se me ocurre, ¿no? O sea, y a lo mejor no sería algo plausible solo teóricamente, sino sí con bases de la ontogenia. Pero no ignora en este momento como la ontogenia de cada tejido, entonces tal vez por ahí se podría ver. Bueno, ahora sí continuamos. Sí. Igual, entonces ya vemos aquí el caso como de resistencia completa, de resistencia de todo el sistema. Igual más o menos podemos ver que tiene una respuesta similar, niveles muy elevados de glucosa y también lleva saltos repentinos importantes a los niveles de insulina, que podemos también pensar un tanto como una respuesta del mismo sistema para tratar de compensar la resistencia a la insulina de todo el resto del organismo. Igual hay cambios en los estados estables, no hay, como que se altera completamente la dinámica de todo nuestro sistema. Algunos niveles que de hecho de forma natural se da un cambio, no se cambian de la forma adecuada, como justamente esta respuesta a los ácidos grasos libres, de los ácidos grasos libres es resultado de la respuesta a la insulina, pues justamente es medio natural que se dé en menor escala. Y también, pues en general podemos pensarlo, hay una alteración completa de la dinámica de todo nuestro sistema. Ahora, saltándome un poco también, y ya también haciendo un poco de énfasis a también otras diferencias importantes que me parecían
bueno, otros cambios que me resultan interesantes de hacer en este sistema es, por ejemplo, fijarnos en lo específico en esta ecuación. La ecuación P se refería a la cantidad de AMP presente a nivel celular. Entonces, si nos fijamos, la primera parte es una producción basal de AMP y una parte... ¿Qué es AMP? AMP es adenín monofosfato, que es como utilizado... Es un nucleótido. Es un nucleótido que es utilizado para poder generar energía al unirse a la glucosa o al fosfato. Bueno, se rompe las cadenas de glucosa o de ácidos grasos libres y al romperse se libera energía, que es utilizada para producir el ATP que nuestras células utilizan como una forma de combustible, vamos a decirlo, de conseguir energía para todas sus reacciones, para todos sus procesos. Ahora, la siguiente parte se refiere justamente a una degradación que nuevamente está suponiendo como a una tasa constante, pero los elementos que nos resultan interesantes ahorita son justamente estos. Si se fijan, lo que están utilizando, están asociando la cantidad de ácidos grasos libres y la cantidad de fosfatos. Entonces, en general, este término se refiere a la cantidad de fosfatos de adenín monofosfato que es utilizada junto a los ácidos grasos libres para generar ATP. Y lo mismo podemos ver en esta sección asociado a la cantidad de glucosa. Entonces podemos decir estas dos ecuaciones se refieren directamente a la tasa de ATP. Entonces a partir de esto podemos empezar como a construir una ecuación de ATP, aunque el sistema original nunca consideró ATP. O sea, si nos fijamos en las ecuaciones originales, nunca trabaja con el ATP, porque realmente para la pregunta que estaban trabajando en el artículo, solamente les funcionaba como un proxy de la energía producida. Y entonces sería como de los primeros elementos que podría ser unos interesantes para ver la dinámica de energía dentro del organismo. ¿Cuánto tiempo le queda? Bueno, entonces podemos ahora hacer como un corte aquí y ver otra pregunta diferente. ¿De qué forma el estudiar cómo es que se utiliza el ATP nos puede ayudar a ver como la dinámica en la que se mueven los tejidos? En primer lugar, podría ser interesante considerar la forma en la que se dan los potenciales de acción, que es, digamos, la forma en la que las células se activan para hacer un trabajo. En primer lugar, de forma pasiva se da la abertura de canales, que, digamos, en el exterior de nuestras células, en condiciones normales, tenemos gran cantidad de sodio y gran cantidad de potasio en el interior. Entonces, al momento en que se abre, la diferencia de concentraciones hace que el sodio empiece a entrar, mientras que una vez que se da este cambio, se abren otros tipos de canales que hacen que el potasio empiece a salir. Y es justamente con esto que se da un cambio en el potencial en las cargas que se dan tanto en el exterior como en el interior, que hacen que se dé una respuesta eléctrica, que es la que genera la respuesta celular. Por otro lado, la forma en la que este gradiente se vuelve a restaurar es justamente a través del uso del ATP, como ya habían mencionado, que la célula utiliza para básicamente casi todos sus trabajos. Entonces lo que hace es que tiene unos sistemas conocidos como bombas, que realizan un intercambio entre los iones de potasio que hasta el paso anterior habían quedado en el exterior y los iones de sodio que habían quedado en el interior.
Utilizando la energía disponible en un ATP, realizan el cambio entre ambas moléculas, restaurando el estado inicial del sistema. Es importante también destacar que el sistema considera como 3 fases diferentes de cambio. En primera es la abertura de estos canales, de los canales de sodio, la apertura de los canales de potasio y como una tercera fase el cierre de los canales de sodio. ¿Sí vemos como las 3 fases diferentes? Sí, también que no es lo mismo estar activado que cerrado, ¿no? En los canales, supongo que... No, o sea, hay una fase en la que está como activo y que en cualquier momento puede abrirse, pero en este caso se da inclusive como aquí. Es un sistema que digamos también tiene sus opositores, pero se piensa, bueno, el sistema lo que se basa, bueno, el modelo se basa su idea en que hay como una segunda compuerta que lo cierra. Y entonces ese es como el modelo, el sistema general en el que se da el intercambio. Entonces podemos como ponernos a ver este sistema. Justamente está como las compuertas H y M, son ambas las correspondientes a los canales de sodio. Son justamente como si esta fuera la compuerta H y esta la compuerta, esta de abajo la compuerta M. Entonces, en un principio... No, perdón, creo que... Ah, sí. Los canales de las compuertas H se empiezan a... los canales de sodio y... Okay. Este 0 y 1 se corresponden justamente con la proporción de canales que están abiertos y los canales que están cerrados. En un principio vemos que los canales están en el principio de potencial, que es cuando se empieza a hacer una corriente de sodio. Entonces estos canales están abiertos, pero llega un punto en que estos otros canales, los canales H, los que los cerraban, los canales M que los cerraban, se empiezan a activar y entonces detienen la corriente de sodio. Es en este punto cuando se vuelven a cerrar los canales y entonces se da una activación de los canales de potasio que restauran el potencial de membrana a su valor original. Justamente en esta otra parte podemos ver el flujo tanto de los iones sodio y de potasio. Justamente vemos que en este pequeño pedacito en el que ambos canales permiten el paso es justamente cuando se da el intercambio entre ambos, se da el paso de sodio, y cuando los canales de potasio se activan es cuando empieza a haber un flujo de potasio. Más o menos algo, justamente por lo mismo podemos ver que la corriente de sodio y de potasio responde de forma muy similar a la de las corrientes. Por otro lado, podemos hacernos la pregunta, ¿qué pasa si hacemos que este cambio sea más rápido? Que los canales se abran y se cierren más rápido. Justamente es la comparación. Los grisecitos atrás son las mismas que aquí atrás, pero aquí hacen estas respuestas más cortas, más delgaditas. Pueden ver también aquí abajo, ¿no? Esto estaba muy grisecito y lo hicieron más rápido. Al momento en que las hacen más rápidas, las corrientes, bueno, en primer lugar dicen los autores igual que se permite que haya una mayor cantidad de spiking al permitir como que estos picos estén más cercanos unos del otro. Y se da bueno, sí, creo que mejor ahorita observamos con las siguientes figuras.
En estas simulaciones lo que hacen es que alteran la velocidad de cada uno de los spikings de cada una de las aberturas de cada uno de los canales. Tenemos que que grafican los valores del voltaje contra las taus. Entonces, conforme más pequeña es nuestro valor de tau, la constante de tiempo característica, entonces el cambio se da a una mayor velocidad. Vemos que justamente asociado a esto, mientras más pequeña es la constante de tiempo característico, se da un mayor ritmo, de estos spikings. Sin embargo, la respuesta de costo con respecto a la cantidad de ATP utilizado va también alterándose de formas diferentes según cada una de las respuestas. Por ejemplo, en realidad la activación no nos hace una mayor diferencia, pero podemos ver que mientras más rápida es la respuesta, o sea, sería esta A, también menor energía es requerida. Y también lo opuesto se da en este caso. Mientras más pequeño es, más rápida, más cantidad de energía es requerida. La explicación que dan a esto es que los canales de sodio, habíamos visto que justamente como que un tanto se oponen a los cambios de carga. Tanto los sodios como los potasios son positivos. Entonces, si ambos están funcionando de forma simultánea, es un punto en el que el intercambio realmente se está neutralizando, y al momento de gastar ATP para recuperarlo se va a necesitar compensar una mayor cantidad de cargas, por lo que podemos pensar que se va a necesitar una mayor cantidad de energía. Una pregunta, entonces aquí estamos hablando de la energía que va a utilizar después la bomba de sodio-potasio para establecer el nivel normal de la célula. Sí. Después de este potencial de acción. Sí, en general los canales no utilizan energía. Claro. Entonces hacen todo su proceso a base de la diferencia de gradientes. Entonces esta medición de costo sobre la cantidad de ATP utilizado es medida en el momento en que es restaurada la proporción de iones. Pues sí, entonces podemos pensar que mientras más rápido se inactiven los canales de sodio y más lento se activen los canales de sodio, hay un mayor ahorro energético a nivel celular. Justamente los autores lo que hacen es que se ponen a comparar cada uno de los valores de activación de sodio y los comparan con los valores de inactivación del sodio, y buscan la cantidad del costo medido en cantidad de spikes que se dan sobre el costo en ATP. Y entonces de esta forma, para cada uno de los valores de sodio encuentran el valor de potasio, encuentran el valor de sodio, el factor de velocidad de sodio en el que este valor tiene su valor máximo. Y justamente encuentran que es una relación casi directa. Bueno, es una relación casi lineal. Bueno, también plantean que otra forma en la que se puede dar que estos spikes reducidos es que se dé una mayor densidad de canales. Sin embargo, esta posibilidad también la desmienten al ver que a partir de esta posibilidad el sistema requiere casi 10 veces más ATP que los que requería en un inicio, que los que requeriría a partir del otro método. Ahora, la forma en la que comprueban además este sistema es que utilizan una cosa que llaman como Dynamic
Dynamic Voltage Clamp. Justamente, no sé si alguien está familiarizado con el Voltage Clamp, ¿no? Básicamente la técnica se refiere a que agarran un valor de voltaje y hacen que la célula se fije en ese valor. Entonces, lo que hacen ahora para que este valor sea dinámico es que primero hacen que la célula, esta es como la respuesta normal de una célula cuando se le da un estímulo de esta forma. Le agregan la tetradotoxina, que es digamos una toxina, un veneno, que justamente lo que hace es que bloquea estos canales de sodio, por lo que ya no hay una posibilidad de tener todos estos spiking. Todas estas son como pequeñas potenciales de acción, como los que habíamos visto, pero mucho más delgaditos. Como ya estos canales están bloqueados, ya no hay ninguna respuesta. Pero entonces conectan esta célula a una computadora que mide los niveles de voltaje dentro de la célula e inyecta, mide las concentraciones y los voltajes de la célula e inyectan un voltaje que sería como el predecible por el modelo. Y justamente a partir de inyectar este voltaje, ven aquí, vuelven a obtener una respuesta muy similar a la que se obtenía antes de agregar la tetradotoxina, por lo que este sistema se vuelve como acorde al sistema biológico en estado natural. Y a partir de esto, justamente encuentran que los valores de cada una de las... Bueno, del gasto energético para justamente la dinámica de activación de los canales de sodio y su inactivación, así como su densidad, es más o menos la misma predicha por el modelo. Entonces, la conclusión a la que llegan es que hay un punto en que justamente deben de tener como un equilibrio entre la cantidad de glucosa, entre la velocidad de inactivación de los canales de sodio y la activación de los canales de potasio. Sin embargo, también hay un límite en el sentido de que si la inactivación de los canales de sodio se da demasiado rápida, entonces va a estar muy junto a su activación y no va a permitir la formación de ningún spiking. Y pues bueno, creo que con eso concluyo. La última parte de los potenciales de acción, digamos, bueno, yo entendí que quieres relacionar con el metabolismo por medio de lo del ATP, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre ya a una mayor escala relacionar este tipo? O sea, tú nos presentaste dos procesos generales, ¿no? El del metabolismo de la insulina, la glucosa, todo eso, y el de los canales de sodio, potasio, etc. ¿Cómo podemos conectar más estos dos procesos a través de esta molécula que es el ATP en una perspectiva dinámica de sistemas dinámicos? Ok, pues en primer lugar el primer sistema ya por sí mismo representaba un sistema de ecuaciones dinámicos en el cual, digamos, tenía de forma implícita la presencia de ATP. Pues justamente a partir de esto, la energía que es proporcionada la energía que es proporcionada por estos alimentos es la que es transformada en ATP, que es, digamos, como la moneda energética para realizar todos los procesos necesarios. Este potencial de membrana que había mencionado ahorita, en este artículo específicamente, está muy enfocado a las neuronas. Sin embargo, es como, digamos, un proceso general que a grandes rasgos es también utilizado tanto para músculos, para páncreas, también es una respuesta excitable,
y entonces es como relevante el conocer cómo es que este ATP se estaba formando en relación a la cantidad de ATP que está siendo consumido, porque también a final de cuentas también eso nos ayuda a hacer un balance energético de cómo se está aprovechando en el organismo. Sí, claro, es muy interesante que podamos extrapolar estos modelos derivados del sistema nervioso, de células neuronales, a otro tipo de tejidos. Como tú mencionas, claro, habría que ver las particularidades de las distintas células excitables, pero pues, es un primer paso. Sí, claramente, no es como directamente todo lo que vimos aquí lo podemos aplicar a una célula de músculo, pero digamos en principio son el mismo y podríamos inclusive pensar en aplicar protocolos similares para hacer su estudio. Con el voltage clamp. El voltage clamp, de hecho a mí me pareció un sistema bastante interesante, el voltage clamp, porque no se limita solamente a un voltaje específico, sino que es como estudiar toda una dinámica a partir de lo predicho por un modelo. No sé si alguien más tenga una pregunta, comentario. ¿Sabes que esto me llega la impresión de que podría usarse, por ejemplo, por los médicos, digamos, en el sentido de que si se pudieran dar las curvas de respuesta a cada alimento, o sea, digamos, si come zanahorias, dieta de zanahorias, el organismo responde con una curva. Si come otra cantidad de la misma, es otra curva. Tener su familia de curvas y las zanahorias. Y luego estudiar qué pasa si come, no sé, si come carne, cómo son las curvas. Y digamos como casi poder predecir cómo va a responder ante lo que coma. De hecho, en eso no tengo la referencia ahorita, creo que no lo metí aquí, pero había un artículo de unas personas en Israel que estaban trabajando sobre la posibilidad de ver a partir de los requerimientos energéticos de cada persona, el hacer una dieta específica acorde a los nutrientes requeridos y la respuesta que se esperaba o bien. Si era algo así más o menos. Si quiere igual luego se lo paso. Hay cosa, no sé si, no sé qué tienen trabajo, pero un factor también importante es el gasto de energía. O sea, control de lípidos y azúcares va a depender también de qué tanto ejercitas, qué es muy sedentario, etc. De hecho, practicar el ejercicio aeróbico de por lo menos 40 minutos diarios, ¿sí? Ayuda mucho no solo a mejorar un poco el glucosa y los triglicéridos, sino te da beneficios en muchos aspectos, porque oxigenas mucho el organismo y eso lo hace que trabaje mejor. Entonces, yo lo veo como un problema de entrada y salida, de qué tanto entro y qué tanto gasto. Debería de haber uno para entradas y salidas y si el modelo se ajusta a cada individuo, tú le podrías estimar sus parámetros del modelo según cosas que se puedan medir, no sé si se puedan medir las AMP y las ATP en sangre. No, bueno, es que es un tanto complicado, especialmente porque no se da tanto un viaje, no es tanto que viaje por el torrente sanguíneo, sino que justamente aunque en otras cosas, bueno, cosas sí podemos medir. pero justamente las cosas que viajan a través del torrente sanguíneo son más la glucosa y los lípidos. Ya es al momento en que llegan a las células en que es transformada que es utilizada junto con el AMP para formar el ATP. Entonces es más complicado de medir porque en este caso tenemos como niveles para cada célula y no, digamos, podríamos hacer una generalización en términos de una célula y lo multiplicamos por número de células, pero realmente se presta mucho a cometer errores de medición. Bueno, yo vi un estudio, o sea, lo hicieron en una clínica, yo
cierta densidad en el cuerpo, ¿no? Pero sí, realmente es algo complejo medir la cantidad de NPC. Las variables de estado que la neta toma con el estado del sistema, ¿cuáles de ellas se pueden medir? Solo pueden ser variables. En torrente sanguíneo, por ejemplo. Sí, los niveles en torrente sanguíneo realmente no es. No, de hepático no podemos. Por ejemplo, no, nada más podemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Las primeras 4 nada más. Y acaso. Y al menos no la bronca sería medirlos en vivo. O sea, igual y podemos medirlos ya una vez licuado y todo, pero sí, a nivel, digamos, a sistema vivo, pues no. Pero es que tenemos muchas variables de estado de las personas cuantas podemos medir. Y el oxígeno o lo oxigenado que está el cuerpo, ¿podrías medirse con alguna de esas? Modifica, claro, se sabe que la persona que ejercita hace ejercicio aeróbico por unos 40 minutos al día, ¿sí? Reduce la resistencia a la insulina, la reduce. La resistencia se reduce, pero está prácticamente probado. ¿Cómo y por qué? Son cosas que a mí me gustaría explicar. Sí, también, bueno, lo que dicen de medir la cantidad de oxígeno, yo supongo que se podría ver indirectamente con la cantidad de ácido láctico, que es lo que se produce en el metabolismo anaeróbico. Entonces, es como cuando haces ejercicio anaeróbico, que por eso te duelen los músculos, porque están los cristales de ácido láctico, ¿no? Entonces, igual si puedes medir eso, sería un modo indirecto de ver la oxigenación, por lo menos durante el tiempo que el organismo presentó mucho esfuerzo. Y una explicación podría ser, a lo mejor, la insulina producida en la abundancia de oxígeno es de mejor calidad que la producida en escasez de oxígeno. Bueno, No sé, yo creo que es mucho más complicado. Sí, bueno, es que realmente los sistemas de producción de insulina siguen siendo los mismos independientemente de la actividad que están realizando. Igual sí, pero igual no es más. Sí, no, yo no decía que sistema diferente, sino que insumo diferente. Algo así como, si un insumo es el alimento, pero también otro insumo podría decirse la cantidad de oxígeno. Eso pasa, y de alguna manera el oxígeno, me lo imagino así. No puede haber combustión si no hay oxígeno. Y entonces cuando entra la insulina para que el combustible lo use la célula para su metabolismo, si hay escasez de oxígeno, pues esa combustión se hace, no es muy buena. A veces si hay más oxígeno, ¿sí? Y una mejor combustión. Entonces, no sé exactamente cómo influye, pero mi intuitiva me dice que de alguna manera deben ayudar. Otra manera que deben ayudar es que se vitalizan también las células sanguíneas con el oxígeno. Y entonces tienen una mejor función, entonces ayudan, porque ¿cómo llega la energía a todas las células del cuerpo? Pues vía la sangre. Entonces si la sangre tiene el oxígeno de una especie como de enzima que ayuda, no es una enzima, es un pate que se necesita para la combustión. Por eso es que sin oxígeno nos morimos, simplemente porque se acaba la combustión. Es como cuando apagamos la vela y cuando te mueres. Y el oxígeno ya no hay combustión, se muere la sangre. Lo que sí es cierto es que evolutivamente el uso de oxígeno sí dio maquinarias biológicas mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, en el carbonífero, hace, no sé, 300 millones de años, no estoy seguro, es cuando se han registrado de los niveles más altos de oxígeno en la Tierra, y también hubo un gigantismo de especies, de artrópodos en específico, no sé, hay un género de libélula que se llama Meganeura, que es de este tamaño, ¿no? Y es impresionante. Y bueno, sí, no, muy tenebroso eso. Pero, o sea, obviamente hay un debate paleontológico causal de que si realmente fue el oxígeno el que permitió este tipo de tamaños, pero la verdad es que el oxígeno tiene un uso de energía mucho más eficiente que otras alternativas como el azufre, el dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Que se me olvida.
lo que se Que también está asociado a la razón por la que ahorita los artrópodos ya no alcanzan niveles Tan grande. sí, porque los niveles de oxígeno ahorita son más reducidos y entonces dicen por el efecto del área contra el volumen, si un artrópodo alcanzara esos niveles hoy en día, su sistema de respiración no alcanzaría a sustentar todo el volumen del Sí, organismo. las tráqueas. Exactamente. Bueno, ok. Se ve que es mucho más complicado que el problema, ¿no? Pero bueno, está bien, es interesante, porque sabemos que un problema tan complicado tiene que ir por pedacitos, ¿no? Podemos simplificarlos y después poco a poco complicando y arreglar. Pero bueno, porque hay que usarlo, ¿no? Aunque si el oxígeno se puede medir y es importante que se Bueno, un problema, a mí me interesa mucho esto, el siguiente problema que con respecto a diabetes, que usted me preocupa, es que si tú previenes las enfermedades, te sale barato, es económico. Si lo que haces es curar enfermedades, te sale muy caro. Entonces, yo no estoy llamando a eso diagnóstico temprano. O sea, yo le llamo prediabetes, a los médicos no les gusta y si el biólogo está bien, no le va a gustar. ¿Sí? Pero antes de empezar con la diabetes, empiezas con hiperinsulemia, curiosamente. Y después, porque tienes demasiada insulina, puede ser que sea la causa a que genere un proceso de resistencia, incluso la resistencia a la insulina. Es más o menos el incentivo que mencionaban en el artículo por el cual están como analizando cada uno por separado. Entonces es justamente como buscando si es que en alguno de ellos se daba como en primera instancia y luego se esparcía a los demás, o era como de que en todo se empieza a dar, o a ver qué onda, cómo era el proceso en el que se iba desarrollando. Sí, porque si nosotros podemos detectar y ver los mecanismos, por eso nunca se diabetes para poder hacer pruebas y poder diagnosticar, y cuando no tiene diabetes y poderte diagnosticar prediabetes, y ahí el tratamiento, y ahí ya cambio de dieta, y ahí el proceso, y ya todo. Porque una vez que te vuelves diabético, ya te vuelves diabético. ¿Sí? Entonces, sale más caro, porque la diabetes empieza a tener, cuando ya pasan muchos años, hay un deterioro general, echa a perder, la diabetes echa a perder todas las vísceras, todas, el hígado, el páncreas, los riñones, todo. Entonces, por eso mucha gente colapsa cuando tiene una diabetes mal controlada. Pero si tú tienes una diabetes ya cuando haces ejercicio, controlas dieta, bien dieta, entonces si te ayudas con algunos fármacos, te mueres de cualquier cosa menos de diabetes, también es cierto. Pero requiere de disciplina, tanto la dieta, medicamentos, ejercicio. Tienes que cambiar hábitos, que deberían ser válidos no solo para el diabético, deberían ser válidos para todo el mundo, la verdad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo tengo interés por un modelo, ¿no? Porque, oye, como yo me dedico más bien a la forma sin datos y tener modelos, pues te preguntaba qué cosas podemos medir. Porque si tú, yo tengo algunas regiones de estado, las puedo medir. A partir de esas, yo, si llegamos a eso, yo puedo estimar los parámetros, y una vez que tengo los parámetros, yo puedo ver cómo evoluciona por ciertos periodos, por ejemplo, al día, ¿no? Estudio una admisión y ver cómo vas a evolucionar en el día para ver exactamente cuál es tu comportamiento de glucosa. No en el momento que te hacen estudios, porque el estudio es que te hacen. Te hacen el estudio, te sacan la sangre, luego te regresan a un cierto tiempo, te dan un jugo y después ven en qué tiempo declina eso, ¿no? Y justamente también está... Esas son unas cuantas misiones, pero tú puedes estar midiendo en unos ciertos intervalos de tiempo, y fuera de ese intervalo de tiempo, ¿qué está pasando? ¿Cómo está comportando tu glucosa? ¿Sí? Y entonces, teniendo un modelo, uno puede ir a los parámetros y uno puede ver continuamente cómo está evolucionando el sistema. Más o menos también justamente el cambio de la respuesta del consumo de glucosa en esto. Justamente lo que están buscando en estos estudios. El factor genético quizás se podría traducir en alguna de las variables ahí que se pueden
Sí. Es que justamente, bueno, una de las cosas que hace que la gente sea propensa a desarrollar ciertas de estas resistencias. Entonces puede ser justamente el mal funcionamiento en digamos que la proteína de la insulina tenga alguna especie de defecto o algo así. Y entonces ese tipo de alteraciones justamente están asociadas a una resistencia a su efecto sin estar. Sí, pero digamos, si hay un gen que ya se sabe que tienen más los diabéticos que los personas, ese, digamos, debería incidir en alguna parte del modelo. Oh, eso es mucho más complicado. Porque en biología, eso ya sería. Ahí tendríamos muchas pleiotropías, ¿no? O sea, el problema es que tienes un gen que puede estar asociado a muchas cosas, a una cosa que está asociada a muchos genes, que es lo general en biología, entonces. Y no solo es el gen, sino el epigenotipo, o sea, todo el ambiente, todas las entradas, que puede ser que hasta un mismo estresante de la contaminación esté generando por ahí algo. Es súper complejo, pero sí es súper importante la cuestión de la genómica, ¿no? Para entender todo esto. Bueno, yo entiendo que si tus papás fueron diabéticos, tienes Sí, muy eso sí. posibilidad de ser diabético. Sí, hay una. Bueno, yo tengo una hipótesis, porque lo que es cierto, estadísticamente se ha estudiado, es que los mestizos, ¿verdad?, somos más propensos a la diabetes que otro tipo, pero lo que pasa es que la parte que viene de prehispánica, ¿qué comían los prehispánicos? Mira, los bueyes, los borregos, nos trajeron los españoles. Esa carne alta en proteínas, también alta en celos y grasas, no había. Entonces el mexicano, y además cómo se movía el mexicano, no usábamos ningún animal, ni siquiera la carreta, todo era hacer ejercicio, todo era caminando, todo eran hombros, ¿no? Entonces hacías mucho ejercicio físico para ir a cazar, ir a pescar. Tienes que hacer mucho ejercicio físico y tus dietas pues era pescado básicamente en el agua. ¿Sí? Un conejo, claro, algunas aves, un escuincle, de vez en cuando, bueno, allá te va muy bien, si te haces un venado, pues te haces fiesta, ¿no? Y ya, no había eso. Entonces, genéticamente tenemos un organismo muy eficiente, de alto rendimiento, con baja, exacto, con baja, ¿cómo se llama?, ingesta, no tan rica en proteína, no tan rica en grasa, bueno, sí en proteína, porque comían gusanitos, la cocil y todo eso, y son proteínas, todos los alimentos son proteínas. Entonces tenían otro mecanismo de proteína, una proteína, bueno, lo que sé es que la grasa del pescado, pues son muy buenos comer pescado, son grasas de cadena corta, y por eso lo digieren mejor y casi no la almacenas, la consumes. Mientras que la carne de res y la de puerco son de cadena larga, y esos son más difíciles de desdoblar, y quizá por eso también se acumulan más y suben más de peso si no gastas esa energía. Pero entonces no es cierto eso de que el gen propenso a la diabetes vino de cierta región de España que fueron los que conquistaron masivamente a México. Pues, había escuchado algo de eso, pero no sé si sea verdad. Yo me lo explico, esa tendencia así como me di cuenta. Alguna herencia tenemos prehispánica. Pues, es que también sí, se supone que sí hay una parte genética, pero también creo que sería importante considerar que no solamente el genoma se hereda. O sea, si tienes una dieta que es... Si tú tienes una dieta... Si México es el primer consumidor de Coca-Cola, dice Pax, ya... Sí, además, tú le enseñas a tus hijos también a comer así. Entonces justamente le estás también heredando una dieta. Entonces también no es solamente... No todo esa, digamos, parte hereditaria se debe asociar como al genoma. Puede ser también asociado a otras cosas. Pero sí es biología, ¿no? Sí es biología porque es el ser vivo y el ambiente. Sí. La conexión del vivo y el ambiente. Él está hablando ahorita del ambiente. O sea, también el ambiente influye en tu genética. No solo de un líquido, el ambiente, muchos aspectos de hábitos de vida y ejercicio. Y también hábitos de deporte y todo también se los enseña. Exacto. Entonces, también
escaparse. Está buena la discusión, pero Hasta luego. Pues sí, es por eso también que últimamente la epigenética ha ganado tanto terreno, ¿no? Y ya considerar al ambiente. Bueno, desde Waddington ya creamos eso desde el siglo XX, creo. Pero pues, sí es algo que no podemos ignorar. Los fenómenos tanto de la regulación del ADN como de cosas que no son necesariamente genéticas y que están alterando el desarrollo posterior de la gente. No sé si alguien quiere decir algo más o ya con eso acabamos. Sí. Pues muchas gracias, Gil.